Estas son las historias que no son aptas para escuchar antes de dormirse, sobre todo las personas impresionables, las personas muy sensibles, que puede repercutir internamente y posterior generar pesadillas. Era una vez 4 amigos que jugaban a las cartas en un verano en una provincia argentina, y como se aburrían porque básicamente no tenían mucho dinero, apostaron que el que perdiera la partida iba a ir al cementerio. Entonces todos se burlaron de la situación. Yo puedo ir al cementerio, cancherear, como se dice acá, hacerse el macho, mandarse la parte. ¿Qué me importa ir al cementerio? La cuestión es que jugaron a las cartas muy apasionadamente. Uno perdió, era el que tenía que partir al cementerio. Como no le creían los amigos que iba a ir, había que probarlo. La prueba era una estaca, clavar una estaca en la tumba, en alguna de las tumbas del cementerio, un cementerio abierto en plena sierra, y donde la persona, el perdedor, este joven, tenía que ir en una noche sin luna, una noche completamente oscura. Entonces, con la linterna, a través de la cual se iba guiando con una mano, con un sobre todo poderoso, porque cuando oscurece hace mucho frío en Córdoba, las sierras cordobesas, con la otra mano la estaca y el martillo. Y fue el recorrido largo desde el pueblo hasta el cementerio, que eran como 4 kilómetros. Obviamente los amigos, los 3 atrás, que lo seguían a una distancia prudencial, le tiraban alguna piedrita, él se giraba sobre sus talones, miraba, se sentía nervioso, no era tan fácil la situación, sobre todo en la medida que se iba alejando del pueblo. De pronto se asusta porque ve que viene una persona de frente que no la ve, pero era simplemente un caballo con un serrano. Serrano le dicen a los habitantes de las sierras. Y seguía su camino en soledad para llegar al cementerio, que si no lo hacía iba a ser la burla por el resto de su vida. Obviamente tenía que cumplir, clavar la estaca en una de las tumbas, entrar al cementerio, que había que saltar un cerco, después otro cerco más. No eran muy altos los cercos, pero en sí la situación, además siempre escuchando el viento o las ramas, los fantasmas que se volvían presentes, o las brujas, que si bien no existen, que las hay. Entonces todos sus pensamientos estaban en torno a todas esas películas de terror que había visto una y otra vez en la medida que iba avanzando. Ese kilómetro largo que se hacía eterno desde el pueblo al cementerio con los amigos que lo seguían. Obviamente los amigos divertidos de la situación. Mirá cómo va, está asustado, las clásicas burlas. La cuestión es que llega a un parque que es previo al cementerio, donde ya está la arboleda, porque en la sierra es todo árido, desierto, ya hay muchos árboles. Los amigos se pueden colocar de una mejor forma para verlo, y tiene que enfrentarse a su primer cerco. Entonces salta ese cerco con cierta dificultad, teniendo en cuenta el frío, teniendo en cuenta el temor, teniendo en cuenta la linterna, que la tiene que dejar, y también la estaca y el martillo, que obviamente lo tira por encima del cerco y después él va para poder cruzar. Después llega al pequeño cerco, que es un cerquito que lo puede hacer, y ahí está, frente a los muertos, frente a las tumbas, que parecen gritar, parecen estar presentes
Y obviamente los amigos que se acercan lo más que pueden al primer cerco y lo ven asustado y queriendo decidir dónde va a clavar esa estaca. En un momento duda, piensa, no puedo hacer esto, tal vez sea un sacrilegio, tal vez los muertos se ofendan. El temor es absoluto, mira para un lado, mira para el otro. Pero recuerda a los amigos, si se va, si desaparece, si se escapa, si huye, no lo van a burlar durante el verano, lo van a burlar por siempre, por siempre. Las redes sociales van a estallar de cuando él no se animó a cumplir con una promesa. Se va a enterar el mundo entero. Si no cumple con la promesa, ya estaba ahí, ya había caminado, pero era el momento más dificultoso. Entonces finalmente se acercó a una tumba, sacó la estaca, se agachó, empieza a clavar esa estaca. De pronto se escucha un grito desgarrador, muy fuerte. También los pájaros cantan ante ese grito, los murciélagos que vuelan. Despierta al cementerio que toma vida con ese grito y donde finalmente nada más se sabe. Entonces ahí están los amigos que miran y uno se pregunta a otro, ¿nos estará tomando de punto? ¿Estará intentando asustarnos él a nosotros? Porque ellos estaban convencidos que él sabía que era seguido por ellos. De pronto, después del grito, nada más pasó. O nada más pasaba. Y entonces los amigos se dijeron uno al otro, esperemos, seguramente nos está intentando hacer una broma pesada, quiere vengarse porque ya clavó la estaca y seguramente, como sabe que estamos, nos quiere asustar. Tal vez se fue por el otro lado del cementerio. Entonces ahí se quedaron expectantes, 5 minutos, 7 minutos, 15 minutos, nada sucedía. Entonces uno le dice al otro, si se fue, ya se fue por el otro lado, estará bajando por el otro camino. No sé qué estamos esperando, ya no está más presente. Para mí clavó la estaca, se pegó el grito y se escapó. Y se fue, nos dejó en esta situación. Seguramente debe estar tomando una cerveza o debe estar en camino de llegar al pueblo y después se va a reír de nosotros que dudamos de él, que él fue capaz de clavar esa estaca. Pero la duda estaba en el aire, el grito fue demasiado desgarrador. Uno de ellos dice, entremos en el cementerio, crucemos los cercos y vamos a ver la estaca, a ver si realmente está. Entonces saltaron los tres el cerco, después saltaron el pequeño cerquito y ahí estaban, con todos los muertos, con todas las tumbas presentes, y de pronto se acercan, van recorriendo, porque ellos no sabían exactamente dónde estaba la tumba que él había elegido para clavar esa estaca, y lo ven tirado frente a una tumba, boca abajo, como si hubiera sido retenido por la misma tumba, y ahí estaba. Entonces ahí se miraron los tres, nerviosos. Se acercaron sigilosamente y encontraron que estaba muerto. Que realmente estaba muerto. Y ese grito desgarrador se dio porque en el momento que clavó la estaca, como estaba tan asustado, la clavó a su propio sobre todo. Cuando se levantó sintió como si de adentro de la tumba lo retuvieran o tiraran hacia abajo. Obviamente no tuvo el tiempo para pensar, sintió que los muertos lo llamaban y formó parte de ellos para siempre. Se despidió simplemente por el error de haber clavado con su propia estaca su propio sobre todo. Y esto es todo. Y estos tres amigos que están maldecidos y que siempre sueñan una y otra vez con esa noche y ese juego de cartas.